Bueno, yo voy a hablar de la comunicación táctica. Cuando hablamos de la comunicación táctica, no solo hablamos de la comunicación táctica como el lenguaje verbal, también hablamos de la comunicación táctica a través de los praxemas y los gestemas. Os pongo un vídeo en el que lo vais a poder ver de lo que hablo, que es la primera diapositiva, ¿vale? Y vamos explicando un poco en qué consiste todo. Ella era solo uno de los 6 refuerzos de invierno titulares ante el Athletic, cada una de su nacionalidad. Babel, para poder hablar con Seiji es necesario contar con Ming. Las notas en coreano, como debe ser. Menos mal que se lo apuntó, porque los abrazos con el 1-0 de Antonia le obligaron a buscar el mejor momento. Al Madrid le patrocina un casino, pero también parece que una academia de idiomas. Menos mal al inglés entre la coreana y la estadounidense. Amanda Frisbee también es de las nuevas y sacó nota. Solo le faltó el gol en esta falta. El cambio sorprende a todos en el equipo. Y es que es normal. Este balón al espacio de Moy, fichaje de invierno también, permite a Jaycee irse de todas, agarrón incluido. No una vez, las que hicieran falta hasta sentenciar el partido en un jugadón tremendo primero y pausado y letal después. Mañana redonda, perfecta para los abrazos. Serán brasileños, nigerianos o coreanos. Bueno, aquí en este vídeo que habéis visto os cuento un poco, veis ya un poco lo que somos. Que no os he dicho que mi nombre es Oscar Fernández, que bueno, ya sabéis, habéis sido por redes sociales, entreno al Madrid Club de Fútbol Femenino de Primera División Iberdrola. Y bueno, pues como os decía, la comunicación en el juego, no solo hablamos del lenguaje verbal, ¿vale? Que es el que todos conocemos y esos códigos, y ahora voy a enseñar un diccionario táctico que nosotros utilizamos con las jugadoras. También hablamos de los gestemas y los praxemas. El lenguaje verbal, cuando hablamos del lenguaje verbal, no solo hablamos del formato oral, sino también del formato escrito, ¿vale? Y de eso estaríamos hablando del diccionario táctico, de cómo nos comunicamos con nuestros equipos, con nuestras jugadoras, con nuestro cuerpo técnico, etcétera. Cuando hablamos de gestemas, hablamos de los gestos. Ahí habéis podido ver que Jaycee, nuestra delantera, hace un gesto de OK, que es un gestema universal, y por otro lado estarían los gestemas propios, ¿vale? Gestos que utilizamos y que con lo que nosotros transmitimos con esos gestos, solo nuestro equipo lo entiende, ¿vale? Por ese lado, luego estarían otro gestema, por ejemplo, universal, el que ha hecho Amanda Frisbee, que es una de las centrales, cuando habla con la coreana, y hace así, ¿vale? Hace como que está en amplitud, ¿vale? Que se abra. Y por praxemas entendemos los movimientos, la conducta motriz. Igual hay praxemas universales que todos intentamos hacer, como los de marca y ruptura dentro-fuera. Y estos praxemas que son más propios de jugadoras o de jugadores, como ese praxema que hace Jaycee en la jugada del gol, que hace dos desmarques, y por eso está el vídeo en el que aparecen dos desmarques circulares que va de dentro hacia afuera, y con eso se está comunicando con sus compañeras. Al final, el lenguaje verbal, los gestemas y los praxemas es forma de comunicarnos con nuestras compañeras, ¿vale? Las jugadoras hablan en el campo, nosotros debemos escuchar lo que dicen con su forma de interactuar y relacionarse. Cuando hablamos de habla, no solo hablamos de cómo se comunican de manera con su habla, sino también en cómo se mueven y cómo participan, ¿vale? Para mí es muy importante explicaros el proceso de toma de decisiones y como nosotros lo entendemos. Nosotros entendemos el proceso de toma de decisiones como que no es lineal, un proceso que no es lineal, ¿vale? Antiguamente se entendía que este proceso de toma de decisiones empezaba por percibir, analizar, decidir y para terminar en ejecutar. Nosotros entendemos que cada una de las acciones está condicionada por la anterior. Es decir, si yo no sé ejecutar, no sé tirar con pierna izquierda, yo no voy a analizar ni me voy a colocar para percibir, ni voy a percibir para golpear con pierna izquierda. A esto nos referimos. Cuando hablamos de percibir, hablamos de adquirir impresiones que comunican los sentidos y no es solo en mirar, ¿vale? Que estamos muy enfocados y está muy de moda decir perfílate bien, oriéntate bien, pero también escuchar es una forma de percibir. Analizar este tipo de situaciones es examinar y extraer conclusiones y por eso nosotros como entrenadores debemos intentar transferir conocimiento a las jugadoras para que ellas puedan analizar mucho mejor.
en la toma de decisiones, que está muy de moda, y siempre decimos, yo preparo tareas para la toma de decisiones de los jugadores o de las jugadoras. ¿Qué es preparar una tarea para la toma de decisiones de las jugadoras? Es preparar esto, pensando en que la toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones no es lineal y en el que aparecen determinadas acciones y tenemos que evaluar esto, ¿vale? Y por último, ejecutar. La técnica tiene mucha importancia y la gente que trabajamos en fútbol base tenemos que darle mucha importancia a la ejecución porque está condicionando lo demás. Y si no entrenamos esa ejecución, es imposible que los jugadores decidan bien, analicen bien y perciban bien, ¿vale? Al final el objetivo es que sean capaces de reconocer el entorno y que sean conscientes mientras juegan de toda la información que perciben para la resolución de situaciones tácticas. ¿Esto qué significa? El reconocer el entorno, el reconocerse dentro del juego ellas a sí mismas o ellos a sí mismos y reconocer a los demás y reconocer situaciones. Si yo estoy en una situación de ventaja posicional, si estoy en una situación de superioridad numérica, si estoy en igualdad numérica, si estoy incluso en inferioridad, ellas tienen que reconocer este tipo de situaciones. En la siguiente diapositiva vemos la comunicación táctica y cómo podemos trabajarla. Nosotros cuando llegamos a Madrid, este año nos hicimos 3 preguntas. ¿Dónde estamos a nivel táctico? ¿Qué léxico utilizan entre ellas? Y por dónde empezamos. Entonces, para eso utilizamos 3 herramientas. Por un lado, el análisis de comunicación intrínseca, el análisis de la comunicación propia de ellas. Cómo se comunicaban. No solo, otra vez repito, sino con el lenguaje, sino con el léxico, sino también con sus movimientos. Entonces, el objetivo era detectar relaciones y hallar la comunicación propia que tenían ya ellas, ¿vale? Por otro lado, el diálogo como medio, fomentar el diálogo entre ellas, que hablaran, intentar meternos en reuniones, intentar que ellas, de alguna manera, reconocer sus necesidades y si estaban hablando entre ellas, acercarnos, intentar fomentar a través de la pregunta, que para nosotros es muy importante, preguntar a las jugadoras aquello que no entienden, al final nos iba a determinar a dónde estábamos. Y por último, las situaciones simuladoras preferenciales, las tareas. A través de facilitar tareas, facilitar contextos para descubrir interrelaciones entre ellas, hacíamos tareas para descubrir estos contextos, para descubrir esa comunicación táctica. Las primeras semanas no realizábamos tareas para que mejorara el modelo de juego, porque todavía no sabíamos dónde íbamos a estar en ese modelo de juego. Dependíamos de ellas. Por tanto, generábamos tareas para reconocer necesidades y para ver cosas. ¿Vale? Y a partir de ahí íbamos a desarrollar nuestra pretemporada real para nuestro modelo de juego, nuestra estrategia operativa. ¿Vale? El juego demanda que la comunicación sea de calidad, es necesario construir un lenguaje táctico común entre todos los integrantes del equipo. ¿Vale? Esto es esencial. Hay muchas dudas y mucha gente que a través de esto dice, no, es que metemos palabras, códigos. Para mí, generar códigos con nuestro equipo propio es esencial. Llamarle a nosotros las cosas propias y que nuestras jugadoras nos entiendan o nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico nos entienda es clave. Tenemos que mejorar esa calidad de comunicación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que entre estas generamos unas conversaciones con ellas y hay una jugadora que nos dice, joder, Óscar, es que hay muchas cosas de las que habláis que no sé de qué habláis, porque hay códigos, hay determinados lenguajes, incluso situaciones tácticas que no reconozco. Entonces, hablo con Jorge y le digo, vamos a generar un diccionario táctico. Vamos a crear una herramienta que ese lenguaje verbal, a través de escribirlo, a través de vídeos, ellas sepan de lo que hablamos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos objetivos del diccionario táctico que os voy a enseñar ahora unos cuantos ejemplos? La optimización individual de la jugadora, es decir, que la jugadora mejorara de manera individual y que cada una mejorara, nos iba a hacer mejorar al equipo. El reconocerse reconocer a la compañera y reconocerse ellas para ser más autónomas. Teníamos que evitar que las jugadoras fueran autómatas, es decir, que hicieran todo lo que nosotros le decimos y que ellas fueran capaces de, con su propio conocimiento, generar y ser libres para tomar sus propias decisiones. Que ellas fueran constructoras de su propio conocimiento, es decir, el proceso de aprendizaje y el aprendizaje tiene que ser activo y ellas son responsables de él. Es decir, ellas iban a generar sus propios códigos, ellas iban a generar sus propios principios porque ellas son las verdaderas protagonistas. Nosotros íbamos a ayudar a que esos códigos, facilitar esos códigos y facilitar esos principios, pero debe ser ellas las que construyan ese conocimiento. Y por último, la transferencia de conocimiento, que ahí, para eso somos entrenadores, para hacer las jugadoras y jugadores más pensantes, ¿vale? Para que a través de que nosotros transferimos nuestro conocimiento que tenemos, que por eso somos profesionales,
ellas aprendan del juego, ¿vale? Ese es el objetivo del diccionario táctico. Al final, el diccionario táctico sirve de medio para mejorar la calidad de la comunicación entre el equipo, ¿vale? Aquí os pongo algunos ejemplos del diccionario táctico. Al final, arriba, en la parte de arriba, vais a ver que aparece el código que nosotros utilizamos, el concepto de fijadora, ¿vale? Fijadora sí que es. Aparece una descripción escrita de ese código y luego aparece, por otro lado, el link de YouTube para que ellas pudieran verlo. Generamos más o menos unos 20 códigos y aquí lo vais a ver, ¿vale? Este es el vídeo que aparece en YouTube para ellas, que es privado, ¿vale? Y aquí podéis ver cómo en una situación de entrenamiento que nosotros trabajamos y que preparamos para ello, les explicamos cuál es el concepto de fijador y la importancia de fijar marcas para que esta jugadora que está bailando a espaldas, que está entre líneas, sea capaz de recibir. Esta fijación se puede hacer en amplitud, como están los dos extremos que fijan a lateral por anchura, se puede fijar en un intervalo, como aquí está fijando, o fijar a par propio, que en este caso no se ve en ningún momento porque la situación de aquí delantera está fijando a las dos, ¿vale? Entonces, nosotros explicamos un poco lo que es el concepto, a ver el ejemplo, y se ve que al final, a través de esas situaciones que van viviendo, ellas puedan, a través de esas tareas, reconocerse. Porque al final es muy importante lo que decimos, pero sobre todo que lo entrenen, ¿vale? Es importante verlo, leerlo, a través del vídeo, a través de la pizarra, a través de este diccionario táctico, pero al final lo importante realmente, lo importante es que ellas lo vivan, que ellas lo entrenen, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que nosotros, como somos un equipo internacional y me refiero a internacional con jugadores internacionales y tal, teníamos una jugadora francesa. ¿Por qué pongo diccionario francés? Porque al final lo que hicimos es generar un diccionario en otro idioma, pero el código, como veis, sigue siendo el mismo. ¿Vale? Ahora nosotros metemos otro concepto para que lo veáis, que es el de compensadora, que se refiere a aquella jugadora que cuando su equipo tiene el balón está pensando en defender, ¿vale? Que los que habéis venido conmigo a clase soy muy pesado con este tema. Y no cambiamos ese código para la jugadora, dejamos el mismo código, ¿vale? Y aquí ya le veáis en español y es ese concepto. Nosotros vamos a ser poseedores, ahí veis como la lateral somos poseedores de balón y como medio centro, entre comillas defensivo, está compensando un espacio que está libre y como la lateral derecho va a compensar otro espacio por que su compañera del otro perfil está avanzando. Se refiere a compensar un movimiento. Como decía, los que habéis venido conmigo a clase, sabéis que soy muy pesado con el concepto de compensador y de vigilante, de jugador que fija a una marca rival cuando el equipo tiene el balón, ¿vale? Ahí tenéis otra vez el concepto. Por otro lado, en el mes de enero firmamos a más jugadoras, se apareció una chica coreana, otra vez dejamos el mismo código, teníamos la suerte que te contábamos con Min, un entrenador coreano que nos ayudaba con el análisis en vídeo, el análisis para los entrenamientos y bueno, nos generó un diccionario táctico en coreano con el link que seguís viéndolo ahí, pero el código seguía siendo el mismo, ¿vale? Vemos ese diccionario táctico, este código de bailar a espaldas, lo empecé a utilizar a través de un compañero, vamos, de un alumno de Majadahonda. Yo a esto le llamaba situarse en ventaja posicional, que es lo que es bailar a espalda ahora, que es ubicarse a la espalda de su par para recibir y ganar, estar en superioridad posicional. Un compañero, un alumno me lo dijo un día, que él le llamaba bailar a espalda, me gustó ese código y a partir de ahí empezamos a utilizarlo. Jugador bailando a espaldas de medio centro es ubicarse a la espalda de medio centro rival para recibir en ventaja y poder progresar, ¿vale? Ahí habéis visto que la medio centro ha recibido y podía progresar. Como os decía, este es un código que le empezó a utilizar un alumno. Yo lo llamaba de otra manera. No hay problema porque cada uno utilicemos nuestros códigos. De hecho, es lo que debemos hacer, porque las que nos tienen que conocer son nuestro cuerpo técnico y nuestras jugadoras o nuestros jugadores. Entonces, cada uno que utilice los códigos que ellos crean, pero al final el código tiene que describir un principio o una situación del juego. Si no, no sirve para nada el código, ¿vale? Entonces, bailar a espalda, a uno le llamaron oscurecer marca, otro ventaja posicional y otro de alguna manera que tiene. Pero al final, el concepto todos tenemos claro cuál es, que es ubicarse a espalda de un par para recibir y ya haberle superado a través de una línea de pase, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Como os decía, que al final ellas son las transmisoras, las que crean el propio conocimiento. En el mercado de enero firmamos a 5 jugadoras de habla inglesa.
Entonces, en los entrenamientos, ya había algunas jugadoras más que hablaban en inglés, en los entrenamientos empezaron a aparecer determinados códigos entre las de habla inglesa y entre el cuerpo técnico, como era este de counterpress. Counterpress, que es un código al que nosotros estábamos llamando press tras pérdida o inmediata, ¿vale? Al final no deja de ser lo que casi todo el mundo denomina press tras pérdida, que es apretar cuando el equipo pierde el balón, presionar cuando el equipo pierde el balón. Se empezó a utilizar mucho durante el entrenamiento counterpress, 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 acabamos cambiando ese código, seguíamos diciendo inmediata en muchas ocasiones, pero acabamos llamándole counterpress, ¿vale? Como switch, cambio de orientación, como touch you mark, tocar vuestras marcas en el área, que antes le llamamos fijar marcas. Aquí le veis inmediata o press tras pérdida y vemos cómo es el concepto, ¿vale? Para que ellas entiendan. Os he hablado muchas veces de la importancia de tener un diccionario táctico propio y ahí lo veis, como poseedora aprieta la pérdida y compañeras que están alrededor de la jugadora que ha perdido el balón presionan a posibles receptoras, ¿vale? Quizá en esta ocasión nos falta una jugadora en cobertura de la línea de presión, que estaría en esta situación aquí por si esta jugadora o esta fuera desbordada, que hubiera una jugadora en cobertura, ¿vale? Pero bueno, al final la idea era generar que este es el primer partido de pretemporada, que es contra el Depor, era que ellas ya tuvieran claro lo que era esta situación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final esto requiere una escalera de aprendizaje. La escalera de aprendizaje, bueno, es algo que vais a ver a continuación y es que muchas veces pensamos que las jugadoras o los jugadores ya saben algo, ya saben un determinado código, determinados principios. Yo siempre en las clases con AFEN siempre pongo un ejemplo, que hace un tiempo con un niño de un pre-benjamín, que era amigo yo del padre, me decía el padre, joder, papá, el que llega a casa le dice, papá, el entrenador me está diciendo todo el rato, ábrete, ábrete, me está diciendo todo el rato, ábrete. Y yo me abro de piernas y no sé lo que. Y me sigue diciendo ábrete. Al final el entrenador lo que quería era que se abriera banda, que le diera amplitud, ¿vale? Entonces, debemos explicarle a la jugadora o al jugador qué es cada cosa y qué es cada principio. Ellas no son profesionales y no son entrenadores, entonces no tienen por qué saber todos los principios. Entonces, esta escalera de aprendizaje empieza por la incompetencia inconsciente, ¿vale? La incompetencia inconsciente, ¿qué es? Que la jugadora no sabe lo que no sabe. Es decir, hay jugadoras que no saben lo que es abrirse, o hay jugadoras que no saben lo que es perfilarse, o hay jugadoras que no saben lo que es bailar espalda. Determinados principios o cosas que no saben qué fijar marcas en área. Nosotros nos pasó este año que había jugadoras internacionales con sus selecciones y nos decían que ellas nunca habían marcado en área tocando, ¿vale? Pues es que no lo sabían, entonces debíamos explicárselo. Estaban en este paso. No conocían en pretemporada los movimientos previos a las pérdidas que os he hablado de compensadoras y de vigilantes, ¿vale? El segundo paso, ¿cuál sería? Que nosotros se lo explicamos. Nosotros lo explicamos a través del diccionario táctico, a través de vídeo, a través de explicárselo en una situación de diálogo, a través de una tarea. Entonces estaría en la incompetencia consciente. Ellas ya son conscientes del principio que es, en este caso, explicación de compensadora y vigilante. Lo que es vigilante es una situación en la que yo fijo duelo a duelo, fijo a mi par y compensadora ya lo habéis visto antes, que es compensar un espacio. Entonces, en este proceso la jugadora sabe que no sabe. Entonces, no lo sabe, se lo hemos explicado, pero ello todavía no lo tiene incorporado dentro de su juego, ¿vale? Para eso hay otro paso. Empiezan a trabajarlo durante las tareas y empiezan a adquirir recursos, ¿vale? Comienzan a incorporarlo dentro de las tareas. Ellas ya saben lo que significa, se lo hemos explicado y empiezan a utilizarlo. Para eso aquí está nuestra labor, de generar tareas para que ellas lleguen a la competencia consciente, ¿vale? Para que ellas poco a poco, a través de las tareas, vayan siendo conscientes de estas situaciones y de estos principios. Y el último paso que se queda a la gran mayoría de gente sería la competencia inconsciente. Es aquella situación en la que ya detectamos esos comportamientos de compensadora, de vigilante o de situación de cualquier concepto que nosotros explicamos, pero que ya lo hacen de manera inconsciente. Esta sería la situación en la que cuando yo estoy conduciendo, en esta escalera sería al principio cuando no sé conducir, me lo explica el profesor de la autoescuela. Yo ya cuando estoy empezando a conducir voy pensando, tengo que meter primera, luego tengo que pisar el embrague, tengo que meter segunda, acelerar. Estaríamos ya en la competencia consciente y luego la competencia inconsciente sería cuando yo ya voy con mi coche y no voy pensando que tengo que meter primera, que tengo que embragar, que tengo que frenar, ya solo voy pensando por dónde voy. Pero nosotros damos un paso más y es el paso número 5 del que mucha gente no habla y es que en el paso 4 hay muchos jugadores que por su talento natural o jugadoras por su talento natural llegan al paso 4, es decir, hay jugadoras que se perfilan bien, hay jugadoras que saben
bailar a espalda, hay jugadoras que saben estar en amplitud, hay jugadoras que conocen determinadas cosas por su talento natural. Pero, aún así, debemos explicárselo. Porque decimos, no, es que por talento le sale solo. Sí, pero no son conscientes de ello, no son conscientes de por qué lo están haciendo. Y nos ha pasado a todos. Me hablaron de perfilarme bien con 25 años, de que lo que era el concepto perfilarse, y siempre lo cuento, ese ejemplo. Entonces, para llegar a esta competencia reflexiva y en la que ellas se puedan comunicar entre ellas y puedan mejorar al equipo, necesitamos esto, que entiendan este proceso de aprendizaje, que nosotros somos capaces de explicarlo, que lo vivan dentro de las tareas y que lleguen a esta competencia reflexiva en la que vamos a hacer que las jugadoras sean capaces de reconocerse a sí mismas y comunicarse con otras y reconocer a compañeras que no están haciendo determinada acción. Y eso nos dará un paso de experiencia, eso nos dará generar a jugadoras de manera individual más inteligentes y que van a hacer mucho más inteligentes a sus compañeras, ¿vale? En este proceso de aprendizaje. Aquí vais a ver un vídeo en el que os pido que no fijéis en dónde está el balón. Aquí quiero que os fijéis, vais a ver zoom en esta jugadora, ¿vale? En esta jugadora que aparece ahí con balón, va a salir zoom, pues va a ver un poco pixelado, pero no fijéis en la situación de finalización. Fijaros en esa situación cómo Antonia se está comunicando con el brazo, se está comunicando de manera verbal para que su compañera esté fijando marca, para compensar. Nosotros estamos generando una situación que generamos una ocasión clara, pero gracias a esa comunicación y ese movimiento de compensar y ese movimiento vigilante nos permite que una vez de perdido el balón lo seamos capaces de recuperarlo otra vez rápido, ¿vale? Al final, esa es la situación que nosotros intentamos con esa competencia reflexiva, que ellas reflexionen y que sean capaces de reconocerse a sí mismas y a sus compañeras y que se comuniquen. Eso debemos fomentarlo. ¿Y debemos fomentarlo cómo? Con estos tips, ¿vale? Con estos tips, con estas cosas que intentamos integrar dentro de esto, de nuestra comunicación. Por una parte están los códigos, que os acabo de hablar de ellos. Son sistemas de símbolos, reglas y etiquetas que nos permiten reconocer y clasificar comportamientos, describir determinada acción, determinado comportamiento, ¿vale? Llamarle como queráis a una situación, pero describirlo, ¿vale? Describir situaciones de ocupar área, de llenar área, de fijar marca, de cobertura y al final hay códigos que son universales como la cobertura, la permuta, el desmarque, pero hay códigos que son propios. Vale, siempre tenemos el gran debate que todos los que sois alumnos, el debate de Pablo y yo cuando hablamos del tercer hombre, que nos reímos los dos continuamente, cuando Pablo da táctica se explica los códigos universales y yo digo siempre el tercer hombre, tal, estos códigos que yo tengo dentro de mi cuerpo técnico y nos reímos los dos porque Pablo siempre dice el tercer hombre no existe, Óscar. Ya sabéis de lo que os hablo. Esos serían los códigos, ¿vale? Luego, el hecho de empujar con la boca, esa comunicación verbal que tenemos con las jugadoras que es interna y propia, es decir, que la conocemos con nuestro cuerpo técnico y como nosotros con la voz nos tenemos que comunicar con ellas y entre ellas, ¿vale? Es muy importante que seamos capaces de comunicarnos a través de la boca. Por un lado, mega importante, marco teórico, siempre recomiendo en el curso de entrenador que cuando vayáis a empezar una temporada os hagáis vuestro modelo de juego, lo describáis aquellos principios, aquellos subprincipios, describáis vuestro diccionario táctico, describáis vuestros códigos. Y esto es súper importante. Este diccionario táctico que nosotros hemos creado, que quizá es demasiado extenso y tal, lo debemos hacer todos. Debemos generar ese modelo de juego para que ella lo entienda. Al final, es la teoría fundamental de nuestro modelo de juego, ¿vale? Y por último, el feedback. El feedback que tengamos con ellas, hablar con ellas. Si ellas tienen otro código, pues no tener ni miedo para utilizar el código que utilizan ellas. Saber si están entendiendo algo o no lo están entendiendo. Y ese descubrimiento, digamos, acabamos del proceso de formación. Que va por el 4. Y vuelvo a repetir que en muchas ocasiones las jugadoras están en el 4, los jugadores están en el 4, pero debemos hacerlas conscientes de ello, ¿vale? Entonces, con esto acabo, he ido un poco rápido. Se va a subir la conferencia al canal. Por ahí por Classroom lo vamos a subir a YouTube para que lo podáis ver y lo podáis absorber un poco mejor. Yo hablo de esta frase que el fútbol es un idioma universal, pero yo añado algo más, que el fútbol es un idioma universal, pero cada equipo debe desarrollar su dialecto y su cultura para crear una identidad propia. Esto es importante. Cada uno tenemos que tener nuestros códigos, cada uno debemos hablar de nuestra manera, cada uno debemos tener una cultura, ¿vale? Cada uno debemos generar eso. Y que cada uno, al final, cada equipo tenemos una forma de entender esto, ¿vale? Y esa forma de entender y esa forma de comunicarnos no va a ser muy importante. Y eso va a generar una identidad propia y un sentido de pertenencia que es primordial, ¿vale?
Muchas gracias a todos.